Muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos presentando el grupo número 2, un tema muy importante, un tema que destaca dentro de la estadística y que sin duda alguna es muy imprescindible en distintas áreas. Eh, ¿A qué tema nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al tema de técnicas de conteo. Pues bien, ¿qué es lo que estaremos analizando a lo largo de este video? Estaremos analizando lo que es el concepto de estas técnicas de conteo, qué son, para qué sirven. Asimismo, estaremos viendo sus distintos tipos, porque para cada caso existe un tipo diferente y entonces es ahí que nosotros la importancia de saber reconocer y saber cuáles son estas técnicas de conteo. Y sobre todo, lo que estaremos viendo finalmente son ejemplificaciones de cada uno de los tipos de estas técnicas de conteo para así, conforme nosotros vayamos avanzando, quede totalmente claro los tipos que se vayan a ir analizando. Sin más preámbulo, demos inicio a esta exposición. Como sabemos, nosotros, el mundo de las matemáticas, al igual que es fascinante, tiene su parte negativa que es complicado. A muchos, ¿cuánto no se nos ha hecho complicado las matemáticas? Pero es gracias, ojo, es gracias a esa complejidad que nosotros hoy en día podemos hacerle frente al día a día de forma más eficaz y eficiente cuando se nos pida hacer un proceso y no lo podamos hacer de forma manual. Es ahí que nosotros vamos a recurrir a las técnicas de conteo para no estar demorando ese tiempo y es gracias a esa eficacia que a nosotros nos puede ayudar a llevar a un resultado preciso, claro y sobre todo de manera rápida. Pero en sí, ¿qué son las técnicas de conteo? Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas. Ojo, estrategias matemáticas que son utilizadas dentro de la probabilidad y estadística. Esto es muy importante. No vayan a pensar que las técnicas de conteo son estrategias estadísticas. No, son estrategias matemáticas que son utilizadas, sí, dentro de la estadística y la probabilidad, ya que estas nos van a permitir a nosotros determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer varias combinaciones dentro de un conjunto de elementos. Pero, ¿cómo así? No te entiendo. En otras palabras, estas técnicas a nosotros como estudiantes, como profesionales, nos van a permitir agilizar de forma muy significativa el conocer cuántas formas diferentes hay de hacer una secuencia o combinación de objetos, sin perder nosotros la paciencia o la cordura, ¿ya? Entonces, ¿pero cuándo son utilizadas estas técnicas de conteo? Estas son utilizadas específicamente cuando es prácticamente para nosotros imposible o el trabajo que nos han dejado es demasiado pesada, hacerlo de forma manual. Es ahí que nosotros vamos a concurrir a las técnicas de conteo para hacer nosotros una combinación de diferentes elementos y saber cuántas de ellas son posibles. Entonces, vamos a ver más a fondo qué son y cuáles son las más utilizadas dentro de las técnicas de conteo. Principalmente nosotros tenemos 4 técnicas de conteo. La primera de ellas es el principio aditivo, que es un principio muy sencillo. Luego tenemos lo que es el principio multiplicativo, las permutaciones que dentro de ellas se dividen o se subdividen en diferentes tipos de permutaciones y también tenemos finalmente lo que son las combinaciones. ¿Ya? Entonces, son estos tipos de técnicas de conteo lo que nosotros nos van a facilitar llevar a una manera de saber cuántas combinaciones posibles existen dentro de un conjunto de objetos o elementos. Bien, ahora sí empezaremos explicando cada una de las técnicas de conteo. El primero de ellos tenemos el principio aditivo. ¿Qué nos dice a nosotros esta palabra aditivo? Aditivo hace referencia o hace alusión al conector O. ¿Por qué? Porque este principio más es una condición que a nosotros nos va a poner. O es la opción A o es la opción B. ¿A qué te refieres? Entonces, ¿qué podemos decir que es el principio aditivo? El principio aditivo es aquel que busca determinar de cuántas maneras posibles se puede realizar una actividad.
esta actividad puede tener varias alternativas de poder realizarla y de poder determinar de cuántas maneras se puede hacer, pero nosotros tenemos esa condición de solamente elegir una de todas esas alternativas que nos presenten. O es la opción A o es la opción B, pero no pueden ser las dos a la vez. Esto es muy importante y es lo que destaca dentro del principio aditivo. Pero ¿cómo se realiza este principio aditivo? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Se lleva a cabo mediante una suma donde se va a unir o se va a hacer esa suma de las distintas cantidades de tal manera que se pueda realizar cada alternativa, ¿ya? Entonces, en eso consiste el principio aditivo, es más una suma. En este caso les hemos traído un ejemplo, el cual nos dice, si Pedro dispone de 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito, entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede elegir un lápiz para hacer una tarea? Aquí nos está diciendo que solamente puede escoger una opción. Puede elegir un lápiz para hacer una tarea. Solo nos pide escoger un lápiz. Puede ser un lápiz de pasta, puede ser un lápiz de tinta o un lápiz de grafito. No lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos para llegar a buscar esas maneras de cómo realizar la tarea de Pedro? ¿Con qué lápiz? Entonces lo que procedemos a hacer es la suma de los 5 lápices de pasta, más los 4 de tinta y más los 3 de grafito, que nos va a dar un resultado de 12. Entonces van a ser 12 opciones que tiene Pedro para realizar su tarea. Pero ojo, esas 12 opciones me indica que puede ser un lápiz de pasta o un lápiz de tinta o un lápiz de grafito, pero no los tres a la vez. Entonces, espero que haya quedado entendido. Ahora pasaremos a realizar un ejercicio en el cual nosotros hemos puesto, si don Juan dispone de 5 autos y 3 camionetas, ¿de cuántas maneras diferentes puede movilizarse un día cualquiera? Aquí no tienen dónde perderse porque aquí el ejercicio ya nos dice de cuántas maneras diferentes puede movilizarse un día cualquiera. Nosotros sabemos que don Juan para movilizarse lo que requiere es un auto, un carro, ¿verdad? Puede ser un auto o una camioneta, pero necesariamente solo va a ser uno porque no necesita ni dos ni tres carros para movilizarse. Basta solamente con uno. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? La suma de los 5 autos más los 3 camiones, que nos da un resultado de 8 y que como pueden ver son las 8. Va a tener don Juan 8 opciones para movilizarse en un día cualquiera. A continuación, damos paso a la segunda técnica de conteo que mi compañera les estará explicando. Ya, bueno, como ya hemos visto, ya teníamos una introducción de qué es el principio de multiplicativo, ya que este es una técnica de conteo y nosotros ya sabemos lo que es una técnica de conteo y pues existen varias técnicas y el principio multiplicativo es una de ellas. Pero ahora, ¿en qué se basa el principio multiplicativo? Pues este se basa en realizar un análisis, es decir, este te ayuda a hallar la solución de cualquier problema que tú estés estudiando, pero sin necesidad de contar cada elemento involucrado en dicho problema. Otra característica fundamental de este multiplicativo es que este también es conocido como el principio fundamental, pues esto se basa en la multiplicación sucesiva, tal cual como lo dice su nombre multiplicativo, este se basa en eso, en una multiplicación sucesiva que va a ayudar a determinar en la forma en la que puede ocurrir un evento en específico. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva. Este principio está basado, o sea, en sí establece que si una decisión, o sea, establece si una decisión puede ser tomada en n maneras. N va a representar a un número X de maneras, ¿verdad? Ya sabemos que n puede tomar cualquier valor. Entonces, es el principio que establece este principio activo. Puede ser n maneras. ¿Cuántas maneras yo puedo tomar una decisión? Y otra decisión que va a ser representada por la de 2 puede tomarse de m maneras. Entonces ya tenemos dos, n maneras y m maneras.
La primera decisión puede ser dada como n maneras y la decisión número 2 puede ser considerada con la letra m como vemos en la diapositiva. Ya, el número total de maneras en la que pueden ser tomadas las decisiones de D1 y D2 será igual a multiplicar m. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una decisión número 1 y la decisión número 2. Ya, la decisión número 1 va a estar representada por la letra M y la decisión número 2 va a estar ordenada por la letra M. Entonces, este principio multiplicativo se va a basar en esto, donde la N que representa 2. Según este principio, cada decisión se va a realizar una y otra. Número de maneras, como vemos aquí, N1 más N2 más N3, etcétera, N maneras. Y a continuación les voy a presentar un ejemplo de lo que les estoy explicando. Ya, ejemplo 1, guía. Paula planea ir al cine con sus amigas. Ya, y para escoger la ropa que usará, separa 3 blusas y 2 faldas. Aquí, como ya vemos, 3 blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se puede vestir Paula? Entonces, ya sabemos que el objeto, o sea, el problema de esto a resolver es de cuántas maneras se puede vestir Paula. Ahora, ya sabemos cuántas tenemos. Tenemos 2 faldas y 3 blusas. Ahora, ¿cómo vamos a saber de cuántas maneras se puede vestir? Vamos a aplicar el principio multiplicativo. A continuación será desarrollado. Entonces, en este caso, Paula debe tomar 2 decisiones, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos. La D1 va a ser escoger entre 3 blusas y la D2 escoger entre 2 faldas, que ya sabemos que la primera es determinada por la N y la segunda por la M. Entonces, de esa forma, Paula tiene N por M decisiones a tomar o maneras diferentes de vestirse. N por N, simplemente eso. ¿Cuántas blusas tiene? 3. ¿Cuántas faldas? 2. Entonces, ella va a tener la posibilidad de tomar 6 decisiones. El principio multiplicativo nace de la técnica del diagrama del árbol. Como ya sabemos, este multiplica con el otro y el otro con el otro. Entonces, ¿qué se trata este? Que simplemente relaciona todos los posibles resultados de manera de que cada uno puede ocurrir un infinito de veces. Es simplemente eso. Se basa en relacionar todos los objetos a estudiar sin el problema o todas las decisiones que en sí deseas tomar, ¿no? Y eso sería todo respecto al principio multiplicativo. A continuación, técnicas de permutación. Debemos conocer qué son, sus tipos y sus ejercicios. ¿Qué son técnicas de permutación? Para entender lo que son permutaciones, es necesario definir lo que es una combinación y lo que es una permutación para establecer su diferencia y de esta manera entender claramente cuándo es posible utilizar una combinación y cuándo utilizar una permutación. Al momento de querer cuantificar los elementos de algún evento. Por eso, debemos saber que es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o de un número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. Ahora tenemos sus tipos: permutaciones lineales, permutaciones con repetición y permutaciones circulares. Permutaciones lineales. Son aquellas que se realizan con todos los elementos de un conjunto sin repetir. Se calculan como P sub n es igual a n factorial. Características. 2 muestras difieren únicamente en el orden de sus elementos. En todas las muestras del experimento aparecen los n elementos del conjunto. También los conjuntos no se repiten en las muestras. Primer ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede sentar 5 niños en una fila? En este caso, correspondería a la cantidad de niños
que es 5, que quieren ordenar por lo que la cantidad de combinaciones es P, que es igual a 5 factorial. Es decir, que como se trata de persona, las personas no se pueden duplicar, entonces debe ir disminuyendo. Por eso va 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que esto da como resultado 120. Ya, ahora vamos con el segundo ejemplo. ¿De cuántas maneras se puede ordenar 4 personas en una fila? Las opciones son A, 4, B, 8, C, 12, D, 16 y E, 24. Así como el ejercicio anterior, al tratarse de personas, y en este caso que deben estar en una fila, ellos deben ir también de la misma manera disminuyendo. Por eso es 4 factorial, por 3, por 2, por 1 factorial, que esto da como resultado a 24. Ahora vamos con las permutaciones con repetición. Veremos su concepto, la fórmula y un ejemplo para tenerlo más claro. Ya. Llamamos con repetición de n elementos tomados de A en A, de B en B, C en C, etc. Cuando en los n elementos existen elementos repetidos, como su palabra lo dice, y el último se repite el número de veces que son los distintos grupos de n elementos que se pueden hacer de forma en que cada grupo o cada elemento aparezca el número de veces indicado y que dos grupos se diferencien únicamente en el orden de colocación. Se representa por P sub n 1, n sub n 2, así sucesivamente cuánta cantidad de número de elementos tenemos, igual a n factorial sobre A factorial por B factorial por C factorial y así sucesivamente. Ya, ahora vamos con las características. En cada muestra aparecen los n elementos del conjunto. Otra característica sería que las muestras difieren solo en el orden entre los elementos de diferente naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con todas las letras de la palabra matemática? En este caso, como ser repetitivo, se repite las palabras. La M, aquí hay una, aquí hay dos, y aquí hay dos. Y ahora con la vocal A. Hay 1 y 2. Y vemos que también hay otra palabra que se repite. Otra letra. La T, aquí hay una y aquí hay dos. Como hacer esta palabra que se repite, estas van ubicadas en el denominador. Como tenemos aquí, 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial. El número 2 representa la M. Y aquí el número 3 representa a la vocal A. Y aquí, por lo tanto, el 2 representaría la T. Ya. Y este número 10 es el número de veces que tiene esta palabra. Entonces, para hacerlo más largo, se multiplicaría, pero la manera más sencilla es simplificar. Y al hacer toda esta operación, da como resultado 151.200. Ya. Vamos a borrar. Ya. Continuemos con otro ejemplo de permutación, que son las permutaciones circulares. Y así de la misma manera vemos su concepto, su fórmula y un ejemplo para entenderlo mejor. Ya.
Las permutaciones circulares. En estas permutaciones los elementos se consideran distribuidos sobre una circunferencia. Por lo tanto, no cambia si se efectúa una rotación de modo que cada elemento ocupe el lugar del otro. El número de permutaciones circulares de n elementos se calcula mediante la fórmula P sub n es igual a, entre paréntesis, n, número de elementos, menos 1 factorial. Ahora vamos con el ejemplo. ¿De cuántas maneras 3 parejas de esposos se pueden ubicar en una mesa circular para el lugar de casi o no si estas parejas juegan siempre juntas? Ya. Como opciones tenemos A, 120, B, 16, C, 48, D, 144 y E, 72. Como podemos ver en la gráfica, lo ubicamos, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es que debemos ubicar tanto a las parejas, separarlos en orden y luego todos juntos de forma circular. Es decir, como podemos ver aquí, la primera pareja está en una mesa, la otra, como es rotativo, está en la otra mesa y en otra mesa. Por lo tanto, como dije anteriormente, no importa el orden, porque de tal manera al rotar queda en misma posición. Por eso, al usar la fórmula, nos dará como resultado 16. La respuesta correcta es B. Siguiendo con la temática de técnicas de conteo, nos enfocamos finalmente en la técnica de combinación. ¿Qué es la técnica de combinación? Es la que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse con todos o con una parte de elementos de un solo conjunto, en donde no interesa el orden de los elementos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el orden. Es decir, no importa de dónde empecemos, porque siempre el resultado va a ser el mismo. En otras palabras, la técnica de combinación busca formar un número de subgrupos diferentes que pueden tomarse a partir de n objetos. Tenemos dos técnicas. La técnica de repetición, con repetición, y la técnica sin repetición. ¿Cómo podemos calcular la técnica de combinación? Mediante una fórmula, la cual explicaré a continuación. La fórmula está conformada por C, n factorial, r factorial. ¿Qué significa n factorial? Es el número total y r son los números posibles que se pueden tomar del conjunto, que es del número total. Tenemos igual n, que sería el número total. R son los números posibles que se pueden tomar de todos esos conjuntos. Tenemos multiplicado por el número total menos los posibles números que puedan ser tomados por el conjunto. Una vez analizada la fórmula, pasaremos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Supongamos que se elegirá a 3 miembros de una pequeña organización social con un total de 10 miembros para que integren un comité. ¿Cuál es el número de grupos diferentes de 3 personas que pueden ser elegidos, sin importar el diferente orden en el que cada grupo podría elegirse? Bueno, como ya he explicado anteriormente, ahora vamos a reemplazar ya lo que es la fórmula. Tenemos C, tenemos n, que es el número total, en este caso sería el 10, sería el miembros para que integren un comité. Y tenemos r, que es
son números posibles que se pueden tomar de ese conjunto. Entonces sería el miembro pequeño de una organización social, perdón. Una vez ya reemplazado N y R. Y ahora pasamos al segundo paso, que sería la división. Tenemos N factorial, que sería 10, el número total. Tenemos 3, que sería el número posible que toma de todos esos conjuntos. Lo multiplicamos por 10, que sería el número total, menos 3. Y entonces ahora, en el tercer paso nos dice que nosotros debemos desglosar de 10, 3 numeritos. Y entonces lo que hicimos fue desglosar o combinar 10 por 9 y por 8, dividido para 7, porque la resta de 10 menos 3 nos da 7. Entonces lo que hacemos es simplificar el 9 con el 3. 3 simplificado para 9 quedaría 3. De una vez ya simplificado todo, multiplicamos en el cuarto paso. Multiplicamos 10 para 3, que sería 30. 30 por 8 sería 240. Y eso lo dividimos para 7. Entonces, el 120 es el número de grupos diferentes de 3 personas que pueden ser elegidos. Gracias.